¿Sabías que hay juguetes que pueden fomentar problemas conductuales? Hoy vamos a hablar sobre el juego en los perros y por qué es tan importante. ¡Allá vamos! Muy buenas, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es el juego. Vas a aprender cómo jugar con tu perro para que sea divertido y sobre todo educativo. Pues eso, hoy me siento con vosotros para hablar sobre el momento más divertido que hay en el día a día con tu perro, el juego. Y ojo, que jugar con tu perro no solo es para que el perro esté más cansado y al final esté más tranquilo en casa. Es mucho más que eso. El juego es el momento ideal para fomentar un vínculo sano junto a tu perro. Cuando juegas con tu perro también le ayudas a socializar, a aprender los límites y a estimular mente y cuerpo. Esto evita que tu perro tenga comportamientos destructivos por aburrimiento y que sea un perro mucho más sano y equilibrado y por tanto feliz. Recuerda, jugar no solo es diversión, es vínculo sano, diversión y aprendizaje. Sabemos que existen multitud de juguetes, es más, cada vez que vamos a la tienda es abrumador la cantidad y la diferencia entre uno y otro, y uno es diferente, uno es para otra cosa, bueno, una locura. Pero hoy con este vídeo quiero que aprendas a filtrar y aprendas qué juguetes son los mejores y qué modo de jugar es el ideal. Y todo, por supuesto, con el objetivo de fomentar siempre conductas deseadas en tu perro. Empezaremos por lo no recomendado. El primer juego que no recomiendo es jugar con tu perro a buscar comida del suelo. Y es que por desgracia lo veo mucho más de lo que me gustaría. Tirar comida al suelo directamente, ponerla en los muebles o directo al césped, con la intención de que el perro se ponga a buscar y a comérsela. Un juego que para un perro doméstico casero para nada te lo aconsejo. En un perro de detección o de trabajo, pues mira, puede que sí, claro. Al final, ¿qué creéis que puede fomentar este tipo de juego en tu perro? ¡Exacto! Fomenta que tu perro esté todo el rato buscando del suelo, ya sea en la calle o en casa, cositas para comer. Que se coma todo lo que se encuentre, vaya. Así que este juego no fomenta buenos hábitos conductuales. Y llegará el día que digas: ¡ay, mi perro está todo el día comiendo todo lo que se encuentra por el suelo! Y oye, es peligroso, por supuesto que es peligroso. Quédate con esto. Tu perro solo debe aprender a comer de su comedero, de tu mano cuando premias o sobre algún juguete. Entonces, el tipo de juego o juguete que sí te recomiendo sería jugar con tu perro a buscar comida sobre un juguete en cuestión, como puede ser los juegos de habilidad. Estos juguetes donde metes comida para que el perro aprenda, pues poco a poco, bajo ensayo-error, a sacar esa comida. Pues oye, es un juguete que fomenta mucho la agilidad de tu perro, el aprendizaje, la velocidad. Y aquí no está aprendiendo a comer cosas del suelo. Si no conoces estos juguetes y te interesan, abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace de mi tienda online donde puedes consultarlos para que le eches un ojito. Otro modo de juego no recomendado es entrar en el círculo vicioso de romper los juguetes. Y sí, es bastante habitual que tu perro rompa los juguetes y tú le compres otro y otro y otro. Y al final entras en ese círculo y tu perro aprende que el jugar es eso. Yo rompo un juguete y tú me vas a traer uno nuevo, y así sin parar. Y oye, pura diversión, porque además es autorreforzante. Puede ser incluso estoy nervioso, rompo y me satisface, me alivia el nerviosismo. Y además es como aprendo a jugar con los juguetes que me traes. Entonces no estamos fomentando conductas deseadas. Así que hay juguetes que no se deberían dejar al perro todo el rato, sino son juguetes que más bien podemos jugar con el perro y guardarlos, para que no lo rompa, para que no aprenda a romper. No digo que los peluches y las cuerdas sean malos juguetes, pero que si tu perro es destructor, no te lo aconsejo. Así que si tu perro es destructor, habrá que buscar una alternativa. ¿Y cuál? Pues oye, aquí viene el juego, el modo de juego que a mí sí me gusta. Es buscar un juguete adecuado para tu perro que no se rompa, que sea resistente, para dejárselo pues cuando está solo o no está contigo y no va a jugar contigo. ¿Qué juguete? Pues tipo con o de ese material, ya puede ser una pelota, un hueso o el con en sí mismo, pero que sea de un material que no se rompa tan fácil.
De este modo, tu perro no aprenderá a romper y a entrar en ese círculo vicioso de autorreforzamiento. Y entonces aprenderá que hay otros modos de juego, como corretear detrás del con. Y para terminar, otro juguete o modo de juego que no recomiendo es el tira y afloja. Y aquí vuelvo a hacer distinciones. Para un perro de trabajo es maravilloso, pero para un perro casero, según. Si tu perro pierde el control y se pone hasta agresivo, gruñendo mucho, no te lo aconsejo. Y es que igualmente vas a fomentar conductas no deseadas. Si tu perro gruñe y le das el juguete, estás fomentando esa conducta un poco agresiva, ¿no? Y no es lo que creo que tú quieras. Y no solo eso, que el perro que está acostumbrado al tira y afloja, al final todo lo hace igual. Tira de la correa. Cuando vas a quitarle un calcetín porque lo ha cogido, empieza con el tira y afloja. Y bueno, al final todo el día a día se dificulta un poco. Entonces, la forma que sí me gusta para jugar con un perro es el tirar, recoger y traer. Pues oye, el juego de la pelota de toda la vida. Y si además coges y para tirar a la pelota le pides que primero se siente, vas a hacer un juego muy completo y educativo. Vas a trabajar autocontrol, obediencia y además va a ser divertido. Y esto pues es magnífico. Oye, ¿sabías esto? ¿Cómo juegas con tu perro? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa y haga otros vídeos similares. Y no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más. Te veo aquí prontito en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! Vas a aprender cómo jugar con tu juego. Jugar con tu juego. Con ICANN Adiestramiento.